Buenas noches, estimados. Esta es una sesión más del curso de estadística enfocado al tema de la analítica de datos. Como parte de lo que ustedes tienen que ver como ingenieros en sistemas, pues nosotros vemos una parte técnica, pero sí es importante que nosotros conozcamos las diferentes herramientas donde nosotros podemos utilizar y poder analizar esos datos sin tener que usar un Excel o tener que hacerlo mal. Este curso de estadística está enfocado para que ustedes sean un apoyo para los analistas de datos del negocio y que ustedes puedan brindar también estas herramientas y lo puedan conocer. Uno de los que tradicionalmente se hace cuando nosotros queremos crear algún modelo, pues empezamos a ver la estadística descriptiva para ver, por ejemplo, para dónde están los valores mínimos, los valores máximos, los cuartiles, el primero y el tercer cuartil, saber cuál es la moda, la mediana, ¿sí? Pero luego nosotros tenemos que ir analizando las diferentes variables que nosotros identificamos y que creemos que van a apoyar a nuestra variable dependiente, ¿verdad? Y pues lo vamos a tener que hacer variable por variable. Y hay un caso muy en particular por el que nosotros vamos a empezar, que era lo que les comentaba antes, cuando nosotros tenemos muchas variables que son cualitativas y desde la perspectiva, cuando nosotros empezamos a obtener la información, y por eso es que ustedes van a ver esta parte, ¿qué sucede cuando yo estoy pidiendo en algunos instrumentos, en alguna escala de Likert, por ejemplo, decir hoy cómo se siente, ¿verdad? Me siento bien, mal, muy mal. Pero eso es algo cualitativo. Y a veces, y ahí lo que nosotros hacemos son variables categóricas. Y esas variables categóricas, para poder meterlas dentro de un modelo, pues las tenemos que convertir a algo numérico para que lo pueda entender el modelo. Porque si no, esas variables tienen que ser descartadas para poder analizar, porque la mayoría de modelos, pues estamos utilizando variables que sean cuantitativas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Primero vamos a convertir vamos a identificar todas esas variables que sean categóricas, se recuerdan que son cualitativas, las vamos a dividir en dos segmentos. Hay unas que por su función pues tienen un límite y hay otras que no las conocemos, que son finitas, pero que al final no las conocemos, ¿sí? Es como preguntarle a alguien, a 100 personas que van pasando en alguna calle en particular, ¿sí? O estamos fuera del aeropuerto y les vamos a preguntar cuál es su dirección, digamos, y cuál es el municipio para donde vienen. Entonces, es cierto que nosotros sabemos que hay un límite acá, pero, por ejemplo, nosotros no sabemos efectivamente en cuáles sí vamos a obtener datos y en cuáles no vamos a obtener datos, ¿sí? Esa sería la misma pregunta del tema del país. ¿Hacia qué país van? ¿Sí? ¿Cuál es su destino? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a analizar que esa data o esas variables que para nosotros son cualitativas, al final, si para el modelo son imprescindibles, las vamos a tener que convertir. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a estar trabajando. Pues aquí hay que partir, y por eso es que nosotros estábamos viendo siempre el tema del análisis de cómo vamos a ir dividiendo nuestras variables, ¿sí? Se recuerdan que nosotros teníamos las variables numéricas y las variables que eran cuantitativas y cualitativas. Okay. Partiendo de eso, pues nosotros tenemos diferentes tipos de análisis y diferentes elementos estadísticos. Lo que nosotros vimos en las primeras sesiones fue un poco de la estadística descriptiva. Ahora nosotros tenemos que, ya de la estadística descriptiva que nos da un patrón, pues deberíamos ya de irnos a la estadística inferencial, donde nosotros de una población determinada tomamos una muestra y vemos si la muestra es significativa para poder aplicar o no los diferentes instrumentos. De acuerdo a estos instrumentos que vayamos a recopilar, vamos a obtener información y esa información la debemos de ir clasificando y establecer cuáles van a ser esas variables y esas variables que realmente
aplican para el modelo y las que totalmente se descartan, ¿sí? ¿Qué procedimientos de análisis de datos tenemos? Tenemos el univariado, bivariado y trivariado, ¿sí? Pues aquí en simple, si lo vemos así, práctico. Univariado es, vamos a agarrar, supongamos que tenemos 5 variables y entre esas variables, pues nos interesa saber el peso de una persona, ¿sí? O el peso de determinadas personas, de alguna, supongamos que del grupo que estamos acá, de la maestría en informática, ¿sí? De este ciclo y de este curso. Entonces, interesa saber el peso de las personas, ¿sí? O me interesa saber el estado de ánimo de las personas. Si yo me enfoco solo en una variable, analizar únicamente esa variable, entonces estoy haciendo un análisis univariado. Cuando yo ya agrego 2 y ya las quiero entrelazar para ver qué relación tienen, ¿sí? Para ver cómo empatan. Si estoy buscando patrones, en este caso con 2 variables, pues yo estoy haciendo un análisis bivariado. Y luego trivariado, pero yo a ese trivariado le ponía un asterisco y puede ser el multivariado, que es el que tradicionalmente aplicamos cuando tenemos n cantidad de variables, que al final de cuentas con 5 variables es poco, o sea, es factible, pero luego ya estarlo haciendo uno a uno ya hablando de sábanas de datos, de más de 100 tipos de variables que afectan, y no digamos la cantidad de registros, pues esto ya se complica. Y pues para eso nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas y métodos para que nosotros hagamos este tipo de análisis. Bueno, recordando un poco, y aquí se lo resumo, ¿sí? Variable puede ser numérica o categórica. En este caso, las categóricas las vamos a decir que son todas esas cualitativas, y tenemos la ordinal y la nominal. La ordinal, se recuerdan, tiene un orden, y es la que yo les decía, puede estar dividida en 5. Por ejemplo, algo que yo sí puedo cuantificar, por ejemplo, estamos hablando de la educación, y yo sé que, pues, niveles de educación está, ¿sí? La preprimaria, primaria, educación media, ¿sí? Y digamos que la universidad. Entonces, digamos que yo ya tengo un segmento finito, corto, que lo puedo dividir así. Pero en la nominal puede ser cualquiera, y era el ejemplo que les decía, colocar el país hacia donde se dirige una persona si estamos en un aeropuerto, ¿sí? O la carrera que un universitario quiera elegir, o perdón, un futuro universitario, mejor dicho, y esto va para los compañeros que ya tienen por ahí un estudio basado sobre eso, ¿sí? Entonces, recordando esto, nosotros pues vamos a ir a un tema de factores. ¿Por qué no me quiero meter ahorita tanto al tema numérico? Porque el tema numérico es mucho más práctico, pero cuando tenemos variables cualitativas es el problema. Y la mayoría lo que hacen es, bueno, sin analizar tanto, quitemos todas las que sean cualitativas y quitémosla. Pero entonces, ¿cuál es el sentido para ustedes hacer un instrumento de recopilación de información, identificar variables, si esas no las van a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es importante que si en algún momento yo quiero tener modelos donde yo incluya alguna de las variables cualitativas y las quiera agregar al modelo porque aplica, ahí sí es importante que nosotros pues le demos valor a esta parte, ¿sí? No es que las variables cualitativas no sirven, al contrario, claro que sí, podemos sacar ahí patrones, podemos sacar ahí un tipo de tendencia, digamos, de si estamos viendo un tema de consumo, pero para modelos, para aquellos que por ahí creo que vi a alguien de la cosecha, creo que ustedes iban, ahí hay un equipo que quiere ver algo de la cosecha, pues sí tienen que analizar efectivamente si las variables cualitativas que va a elegir le van a servir para determinar el modelo o únicamente le van a servir para establecer las características o funcionalidades en particulares que debería tener el software que van a agregar, y ajustado a eso, pues el modelo numérico que van a tener. Y eso depende mucho de las variables que elijan. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos, y lo voy a decir acá, por ejemplo, hablamos de un factor, estamos hablando de una variable categórica, ¿sí? Que estamos hablando que es cualitativa, con un número finito de valores o niveles. Por ejemplo, estamos hablando acá, ¿sí? De los diferentes tipos de mascotas,
Y entonces, por ejemplo, acá tengo yo una donde, por ejemplo, yo tengo estos diferentes, dentro de toda la sábana de datos, pues yo encontré que hay 4 tipos, ¿sí? Entonces, estos 4 tipos, ¿cómo lo puedo traducir yo a nivel máquina, ¿sí? A nivel máquina, yo puedo venir y estas convertirlas en otras variables, ¿sí? Porque son importantes, pero cuando yo tenga, por ejemplo, los demás valores que no aparecen aquí, que puede ser la persona, la vivienda, supongamos que estamos haciendo un análisis de las mascotas que se tienen en un determinado apartamento, en una torre de apartamentos, entonces podría decir número de personas, de familias, de personas que viven dentro del apartamento, en qué nivel está el apartamento, las medidas del apartamento, pueden ser otras variables que no aparezcan aquí, pero que preguntamos que digamos, qué mascota tienen, ¿verdad? Pero digamos, para agregar esto se agrega como que fueran otras variables más y se suman dentro del mismo registro, si le queremos ver así, y él la va a convertir a cuando acá yo haya seleccionado, por ejemplo, gato, pues él le va a poner 1 y lo demás lo va a convertir en ceros. Cuando esto yo ya lo empiezo a convertir y lo quiero agregar a un modelo, pues efectivamente el modelo me lo va a aceptar, porque yo ya no le estoy dando variables que son categóricas o cualitativas, ¿sí? Aquí tengo otro, que eso era lo que les decía, que estas son, pues, son finitas, ¿sí? Y es con qué frecuencia, por ejemplo, pues desayuno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo colocar esto como un valor, ¿sí? Ya le pongo un valor en específico. Y luego, pues también, este es un ejemplo similar, y esto es lo que ustedes se van a topar más cuando están hablando de las que no, ustedes no tienen ahorita, o sea, no saben con qué sorpresa les puede salir la data. Y para eso, pues los vamos a convertir en qué? En un factor. Y el factor, por ejemplo, en R, pues nos va a ayudar a hacer todo esto de una forma mucho más fácil. Ok. Aquí tenemos otro, y esto lo que hace es como hacer como la misma tablita, lo convierte al sistema, y esto lo pega ya al registro de relación de donde se haya elegido, por ejemplo, la información. Entonces nosotros para el tema de factores, antes de irnos al análisis multivariado, pues vamos a aprender un poquito de esto en la herramienta. Entonces yo ahorita les voy a mostrar la herramienta y vamos a empezar a trabajarlo. En esto que todos, yo voy a ir haciendo los ejercicios acá, pero es muy probable que les vaya a pedir a algunos de los que están aquí al azar, y eso es parte de lo que se va a tomar como asistencia de clase para que puedan mostrar su pantalla de lo que están haciendo. Entonces les doy ahí un chancecito para que levanten el estudio R y así nosotros pues vamos a ir trabajando de la mano. Ok. Les muestro la pantalla. Bueno. Bueno, que ya que estamos aquí, entonces vamos a poner. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Así es. Listo. Bueno, entonces si se recuerdan, ustedes tienen un listado de varios datasets. Hoy vamos a utilizar Pelican Store, vamos a utilizar uno que se llama Bank, que está dentro de la carpeta que se llama análisis multivariado, y vamos a usar uno en línea. Entonces, hoy vamos a agregar, el primero que quiero mostrarles es el de Pelican Store, es el que vamos a usar. Luego va a ser el de línea, que es un tema, el de línea son unos datos de unos apartamentos. Y el último que nos va a servir ya para hacer el análisis univariado de cada uno de esos, pues vamos a utilizar el de un banco. Sí. Ok.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a cargar las librerías. La otra vez, nosotros, aquí les voy a poner, nosotros habíamos cargado estas dos, esta nos había servido para utilizar una función que nos va a decir los tipos de datos, ¿sí? Y esta que está acá es porque nosotros vamos a hacer diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Vamos a usar, está la gráfica de pie, vamos a tener el histograma, ¿sí? Y vamos a tener ahí un diagrama de barras y un diagrama de cajas. Entonces, para eso, pues vamos a ejecutar esto, ¿sí? Lo vamos a ir ejecutando uno por uno, que no nos errar, si es que ya lo tengo. Bueno, eso ya lo tenía. Ok, pues me dicen que ya lo tengo. Si no lo tienen, chicos, entonces yo se los voy a pasar ahorita para que ustedes lo vayan haciendo de la mano. Ok. Ahorita se los acabo de mandar. Ok. Listo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es cargar pues nuestra base de datos. Perdón, nuestro dataset. Perdón, aquí hablamos de dataset. Y vamos a agregar que tengo en estadística aquí. Estadística. Está. Pelican Store. Ok. Les voy a pasar. Si no lo tienen, igual se los voy pasando. Yo uso este, pero si no pueden colocar ustedes directamente la librería. Entonces ahorita yo ya cargué, no se vio en pantalla, pero sí yo ya cargué el dataset de Pelican Star. Y luego nosotros lo que vamos a hacer aquí es que hay algo que nosotros hacemos para cargar en memoria. La otra vez ahí una de sus compañeras preguntaba, pero ¿por qué estamos usando el attach? ¿Sí? Lo que sucede es que hay funciones donde yo tengo que determinar el dataset y la variable que tiene el dataset. Si yo solo coloco la variable sin el signo de dólar, lo que va a suceder es que primero no lo tiene en memoria y segundo no lo va a reconocer. Y tradicionalmente a veces me pide que lo haga, ¿sí? Hay funciones donde no necesariamente, pero por buenas prácticas lo cargamos. Entonces vamos a usar la función attach de quién? De datos, ¿sí? Ok. Entonces aquí les voy a colocar que esto es para cargar. Y este script al final de la clase se los voy a subir ahí. Pero primero tenemos que... No es necesario enlazar con el signo dólar. Ok. Luego que ya estamos haciendo esto, pues tenemos, ¿se recuerdan que hay dos opciones para ver los datos? Pues tenemos que esto, si lo ejecutamos, pues nos lo va a mostrar aquí, ¿sí? O usamos la función de view para poner datos y esto es para que lo podamos ver en una pantalla diferente, ¿sí? Estamos ahorita explorando la conocida, ¿sí? La de Pelican Store. Luego ya vamos a ver otros. Solo estoy agregando a uno de sus compañeros. Bueno, ¿se recuerdan cómo ver algunos de los objetos que tenemos cargados ahorita? ¿Sí? Entonces, esto es como quisiera. Ay, LS, perdón. ¿Sí? Esto es para ver todos los objetos que tengo. ¿Me podría dar acceso? Es que va a entrar desde mi compu. Larry. Sí, gracias. Listo, ya está Larry. Ok, entonces cargamos a memoria las variables para no enlazarlas con dólar. En algunas ocasiones nos va a funcionar.
en los datos, ya sea datos, para ver todo el dataset completo que nos lo va a mostrar en la consola, pero si yo no quiero verlo desde la consola, lo voy a ver desde otra pantalla aparte, así como está esto, y ya lo veo mucho más bonito, ¿sí? Con esto visualizo objetos. Esto es importante porque ahí va a haber una sesión donde sí en la siguiente sesión que vamos a tener una pequeña prueba de estos comandos. Ok, ahora, yo necesito ahorita saber la estructura de cada variable. ¿Cómo hago eso? ¿Se recuerdan que nosotros utilizamos una función la otra vez que se llama table y que nos da eso? Pero hoy vamos a encontrar otra, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es que nos muestre la estructura de cada variable y nos diga incluso qué hay dentro de. Tal vez no el completo, pero sí nos va a dar. Entonces voy a colocar acá el str, ¿sí? Y vamos a colocar pues, nuestro objeto. En este caso, pues es nuestro dataset. ¿Y qué obtenemos acá? ¿Sí? Obtenemos las variables, obtenemos el tipo de variable a como lo identifica R, ¿sí? Y más o menos nos da una estimación de qué datos internamente tiene cada una de estas variables, cuál es su estructura, ¿sí? Para poder entender. Y ya con esto, por ejemplo, pues yo podría decir, si yo quisiera agarrar un modelo y decir, bueno, todas las que dicen SHR, pues las voy a quitar, pero en este caso no. Esas para nosotros son aquellas que las vamos a convertir en un factor porque, por ejemplo, en el género, pues yo solo tengo 2 acá registrados. Entonces, para que los pueda representar, pues yo solo tengo 2. 1, ¿sí? 0 y 1, por ejemplo. Y él lo va guardando así y lo vamos a convertir en factores. Ahorita únicamente estamos viendo, ¿sí? Entonces les voy a colocar que la función str, porque luego ustedes lo van a hacer con un dataset, va a ser para poder mostrar la estructura. Con esto muestro la estructura de cada variable. Aquí hay otros compañeros que están entrando. Cada variable. Listo. Ok, ahora que yo ya tengo la estructura, ojo que esto es bien importante porque luego ustedes lo van a tener que sacar para el dataset que ustedes elijan. Yo necesito saber cuáles son esos datos, cuáles son esas variables. ¿Sí? Aquí obviamente ya las tengo, pero yo necesito saber si me pidieran cuáles son las variables, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son las variables que tiene este objeto? O sea, en este caso, este dataset, pues yo podría aplicar esto y aquí me dice cuántas son. ¿Sí? Me dice cuántas son. Ok, entonces voy a colocar que con esto yo obtengo las variables, solo los nombres. Listo. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo quisiera? No sé si hay alguien aquí en el room. Listo, ya los agregué. Listo, ya están dentro de la. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo quisiera saber un determinado tipo de datos únicamente? Y esto es lo que en algún momento yo les comentaba. Por ejemplo, yo puedo... voy a ver si me permite aquí. ¿Cuál es? Pongamos customer. Tradicionalmente hay unos que sí lo permiten hacer, si no, no va a dar. Ok. Si ustedes prueban, o sea, tradicionalmente esto cómo se hace.
Tradicionalmente esto se hace así. Yo coloco el objeto dataset y le coloco esto, ¿sí? Ahora, si yo no hubiera colocado esto que dice attach, no lo va a reconocer. Esto me lo va a dar como error, que este objeto no existe, ¿sí? Pero como yo ya lo cargué en memoria, ¿sí? Entonces no hace falta. Pero tradicionalmente se usa de esta forma, como para saber de dónde. Cuando estoy manejando muchos datasets, pues en algunos casos sí mejor necesito saber de dónde es, dónde lo estoy obteniendo, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? El tipo de datos. Aquí me da un prefijo, pero si yo quiero obtener el tipo de datos completo, tal vez yo no entiendo qué es lo que dice ahí, pues lo voy a colocar acá. Okay. Aquí vamos paso a paso porque luego ya nos va a salir completo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si pues yo aquí ya tengo, si se acuerdan con el STR, pues me mostró todo lo que tiene el dataset, y cada uno de estos sus variables. Y yo necesito saber, por ejemplo, la edad. Pongamos el rango de edad, ¿sí? Entonces, ahí, si mal no estoy, hay una función, vamos a ver si me sale por aquí. Así. Y yo le voy a colocar pues el que yo necesito. Este no sé si me va a permitir únicamente la variable como tal. Sí, sí me permite. Entonces yo tengo que de esta, ¿sí? El rango de los números que están dentro de este, pues está entre 20 y 74, que es lo que vemos aquí abajo. ¿Se recuerdan? Si les da error porque no lo colocaron en el attach, pues iban a tener que colocar datos. Listo. Y aquí les voy a colocar acá. Esto representa el rango de los datos de la variable en particular. Listo. Ok. Hasta acá, ¿cómo van? Cuéntenme. Ha funcionado. Todo funcionó. Ah, perfecto. No, Ok. una pregunta. Sí. ¿Qué dataset estaban usando? Es que copié todo ya, pero no sé qué dataset fue el que bajaron. Ah, el que vamos a ver, el que estamos usando ahorita es el de Pelican Store. Ah, ya. Ahorita Ajá. lo voy a bajar. Ese fue el que les mandé, se los puse en una carpeta, ¿se recuerdan? Que había un montón de CSVs. Ahí está. Ese sí es separado por punto y coma, sí tiene un encabezado, ¿se recuerdan de esto? Como tal. Ok, Ingeniera, disculpe. sí, Hasta el momento yo he ejecutado los scripts y sí me ha devuelto lo que usted está mostrando, pero en la librería de GGPLOT2, esa darle yo me dice que no llama al paquete de esa librería, Hay pero que no, descargarla. ajá. no recuerdo cómo lo descargamos el otro día. Disculpe. Había que guardar el documento primero y después ya solito te tiraba el anuncio de descargar. Ah, ok. No Gracias. está en... Vamos a ver. Aquí del lado de package, creo que pueden. Sí se puede descargar sin guardar. Con este comando de install package en la consola lo puedes descargar. Aquí está. Ah, Aquí tiene varias opciones. ok. Aquí vemos todos los paquetes que ya tenemos instalados o los que queramos instalar. Se puede desde Tools, Install Package. Ahí también se puede. ¿Es este? Ah, sí, pues ahí están las pestañitas más fácil. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias, compañeros. Las Bueno, alertas que tira es por la versión de RStudio que tiene uno instalado, ¿verdad, ingeniero? a veces sí. O sea, ahí son dos cosas. Por ejemplo, a mí el error que me daba era porque yo ya lo tenía, por ejemplo, ya no lo podía descargar.
Pero sí, a veces es por la versión. Sí, pues, ok. Ujú. Sí, y es que el otro, ahorita tal vez el ggplot no nos ha dado error nada porque no estamos haciendo todavía gráficos. Pero esa librería nos sirve para hacer los gráficos que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un histograma, vamos a hacer un diagrama de cajas y vamos a hacer un diagrama de barras. Esos tres son los que nos van a servir. Pero ahorita todavía no lo hemos utilizado. Ok. Bueno, ya que sabemos esto, el tipo, los rangos, entonces nosotros ahora pues vamos a cargar unos datos, ¿sí? Datos. Ahora, para Python sí les voy a pasar bastantes, bueno, podemos utilizar unas que ya tenemos cargadas dentro de Drive, pero Google sí nos pide que tengamos que mandar un código para poder hacerlo, no es tan automático. Pero en algunos lados, perdón, los datasets sí son públicos y ahí sí se pueden consumir sin ningún problema. Entonces les voy a mandar les voy a colocar mejor la URL para que lo agreguen ahí. Me dicen si les llega. Sí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ahorita cargar datos en línea. Sí. Sí, para los ejercicios, ejemplos que vamos a hacer, pues es recomendable que utilicemos algunos. Hay varios datasets que ustedes van a encontrar en línea para estos casos. Entonces vamos a agregar un objeto que se va a llamar URL. Y vamos a agregar, en este caso, vamos a colocar lo que les acabo de copiar, que es la URL de unos apartamentos. Ok. Y le vamos a colocar apartamentos o aptos o como ustedes quieran. Yo aquí lo quise contractar para algo que sea para mí más fácil. Entonces vamos a usar read y lo vamos a cargar como si fuera una tabla, en este caso nuestro dataset. Y le vamos a decir que el archivo, ¿sí?, viene de una URL. Y le vamos a decir que efectivamente tiene un header. Así nos funciona. Ok, ahora veamos si efectivamente sí. Está bien. Aquí está. Ok, yo ya vi aquí qué apartamentos están estos. Vamos a ver. Vamos a ver un tema de. Vamos a ver un rango. ¿Sí? En este caso, rango sería de estrato. Entonces, voy a colocar, ¿se recuerdan? Range. Mi memoria es de un segundo, entonces espero que funcione. Ok, sí es estrato. Ok, estrato. Y lo vamos a ejecutar. Ahora, si se dan cuenta, aquí me dice que no encuentra el objeto, no encuentra esa variable. ¿Por qué creen que no lo encuentra? Está tachado. Puedo hacer el attach. Ok, probemos. No está creada, creo yo. No la... Eh, o está en aptos, ¿verdad? Es porque no está en el attach. Tendría que referirse con el signo de dólar. Exacto. O sea, aquí
Yo venía aquí y así le digo esto. Debería funcionar. Y efectivamente sí me funciona. Ahora, para no tener que hacer esto, porque a veces, pues, en algunas funciones, cuando estamos hablando de múltiples sábanas de datos, a veces es mejor hacer las construcciones y ponerlo dentro de lo que está en memoria. Entonces vamos a poner aquí. Pregunta, si tengo dos datasets con la misma columna, ¿cómo sabría él que sería extracto de Aptos y no de Aptos 1? Buena pregunta. Por eso les decía, cuando estamos manejando sábanas de datos, una sábana de datos que estamos analizando, lo mejor es que nosotros lo pongamos en memoria. Pero cuando estamos hablando de múltiples, la recomendación es que sí determinemos el dataset en específico. Es lo que les mencionaba antes. Por buena práctica. Y en algunos casos, lo que hacen otros es que pues generan otros tipos de dataset y les cambian el nombre. Para no tener ese tipo de problema. Ok, si se dan cuenta, por ejemplo, acá, que no funcionó, y ya tengo esto. Bueno, ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quisiera de estos que están acá, saber los primeros, vamos a ver, bueno, tengo la opción de head. De mi dataset, los primeros 6. Pero ¿qué sucede? Espérenme, chicos, que casi no veo cuando me están pidiendo ingresar. Ok. Entonces, yo puedo utilizar la función head para obtener el top 6 de los registros, de los primeros 6 registros que yo tengo en mi dataset, ¿sí? Pero yo puedo pedir la cantidad de datos que yo necesite. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera estar al revés? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con tail. Ingeniero, disculpe, ¿por qué motivo no me dejará realizar el Aptos.20 para ver los 20 registros? Tiene la coma. Coma, creo. Ok, perdón. Ya había Sí. puesto punto. Gracias. Ok. Así ustedes hacen también, ¿verdad? O sea, no se mira. Si es que me deja aquí. Ok. Tail. Por eso le digo, se fue mucho a las funciones que usamos en el sistema operativo. Pero, por ejemplo, tail yo puedo obtener los últimos 5 registros y con head obtengo los primeros 6 registros que tengo dentro de el dataset. Ok. Hasta aquí vamos bien. Sí les cargó el dataset de la URL. ¿O alguien tuvo algún problema? No me cargó. A mí, doctora, no me carga. ¿No le cargó? No sé dónde estoy tratando de ver con lo que usted tiene ahí, pero me está dando un error. Estoy buscando que no me deja. Lo anterior sí, pero hasta donde dice carga de datos en línea, no logro hacer que me cargue esa parte. Pero sí colocó la variable, se la asignó y sí está completa la URL. Sí. Lo copié tal y como lo colocó ahí. Le voy Estaba a viendo. mandar, bueno, Por favor, gracias. le voy a mandar el script mejor. Gracias, doctora. Gracias. Listo, ahí se los mandé. Muchas gracias. Bueno, ahora veamos cuál es la estructura de esto. Ya pues.
Sí. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 12 variables. Ahora, ¿cuántas variables posibles categóricas creen que pueden sacar de ahí? A ver. Alan. ¿No está Alan? Sino Billy. ¿Qué manda, Creo que Inge? 4, ingeniera. Eso es lo que estoy pensando ahorita, pero creo que 4. 4. Ahora, ¿cuántas variables tentativas categóricas cree que salen de la sábana de datos de apartamentos, de aptos? Tentativas, me dijo, perdón. Ajá, sí. No tengo respuesta, ingeniero. Eso estoy viendo ahorita. Por ejemplo, la ubicación, si estamos hablando de algún lugar en particular, bueno, depende de dónde sea, ¿verdad? Sí puede ser una categórica y es una categórica finita. El balcón solo es sí o no. Parqueadero sí o no, también se puede convertir. Y terminado sí o no. ¿En qué momento nosotros podemos decir que una categórica no sería algo que podamos convertirlo a un factor, ¿sí? O a una lista en particular, cuando estemos hablando de cosas que no tienen algún patrón y que nos pueda dar una segmentación en particular. Estas que están acá, las 4 sí son categóricas. Otros que lo que normalmente hacen es, por ejemplo, pues quitar algunas de las variables. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esto, Ingeniera, nosotros perdón, ahorita, sí, ¿qué dijo que hacía la función head? head nos da el top 6 de los primeros 6 registros, Y Y el cuando type, el tail lo que nos da es los últimos registros, no sé si son 5 o 6, los últimos 5 de toda la sábana de datos. ya, Ingeniera gracias. 6. Sí, correcto. Bueno, ahora hagámosle el summary a esto, ¿sí? Y obviamente acá, pues en esta, si se dan cuenta, pues no hay mayor cosa que nos pueda dar a nivel de estas variables que son categóricas, ¿verdad? Son estas 4, igual. Pero de estas sí podemos ver el mínimo, el máximo, el primero y el tercer cuartil, la moda, perdón, el promedio y la mediana total de cada una de esas. ¿Sí? Si quisiéramos analizar los datos, pues acá tenemos de todas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un análisis univariado? Yo tengo que enfocarme a solo una y entonces empezar a sacar, para eso me sirven las gráficas, para poder determinar tendencias, para poder determinar, por ejemplo, dónde se centran los datos, pero de una forma más visual, para poder presentar. Ok, antes de que nosotros empecemos a ver ese análisis, pues nosotros ya tenemos una sábana de datos de apartamentos y tenemos una sábana de datos de Pelican Store. Ok. Ahora nosotros pues vamos a ver un poco de los factores. Eso que yo les decía que tenemos que convertir nuestras variables que son categóricas a un segmento que lo pueda entender nuestro sistema, en este caso. Entonces voy a colocar acá el uso de estos factores. ¿Se recuerdan que el factor en la presentación decía es la representación de una variable categórica? ¿Sí? Ok, entonces vamos a irnos
a algo que es más simple, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, que estamos viendo ahorita el sexo de las personas que están acá en este grupo y les vamos a asignar en estos, pues vamos a hacer un vector y vamos a colocar, ¿recuerdan? Y vamos a colocar 5 datos. No lo quiero hacer con lo otro porque con el de apartamentos es el que les va a servir a ustedes para hacer el ejemplo, ¿sí? Ese no lo voy a hacer. Ok. Entonces, por ejemplo, que sean estos 5. Ok, ya lo tengo. Pues ya digo yo, bueno, maestro López. Igual ya me lo mostró, pero igual no quiero mostrar. Ok, ven, lo ven como un vector. Pero ahora yo tengo que decir, bueno, si esto se repite en los 60 estudiantes que hay y yo no lo quiero agregar al modelo, entonces yo lo tengo que convertir porque lo veo que es algo finito y realmente para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy haciendo un estudio de el nivel de deserción de los estudiantes que prefieren, no sé, sacar la maestría, que por ahí hay un trabajo de esos, que sacar la maestría que irse por el privado, no sé qué más. Entonces, por ejemplo, por ahí. Y puede ser que encuentre yo un dato interesante que la mayoría de mujeres, por ejemplo, son las que hacen deserción y que se van mejor por maestría, por ejemplo, ¿sí? O al contrario, son los hombres que son más prácticos y dicen, no, mejor yo me meto a la maestría y no quiero meterme a hacer ningún tipo de tesis, ni quiero ser privado, nada de eso. Entonces, por ejemplo. Entonces nosotros pues vamos a sacar ese factor. Entonces vamos a colocar acá que a ese mismo vector nosotros le vamos a hacer, ¿sabes qué? Convertir, que vas a convertir a eso. Entonces vamos a utilizar, en este caso, factor, cuando estamos hablando, ojo que cuando estamos hablando de vector, y le vamos a agregar pues, el mismo dato. ¿Por qué? Porque es el que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Y ahora, pues veamos cómo nos lo representa. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo tengo aquí el factor, o sea, tengo el vector, pero él ya me lo ve por niveles y él solo identifica 2. Para él son 2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya vayamos a agregarlo, esto ya los vamos a ir convirtiendo a la sábana de datos como tal. Ok. No sé si hay alguien que esté en espera. No veo a nadie que esté en espera. Ok. Bueno, entonces, así es como vamos a convertir un vector. Sí, vamos a convertir esas variables. Podríamos obtener ahí algún otro ejemplo, pero realmente aquí es solo de venir y aplicar esto a la sábana de datos, a la variable en particular, cómo la vamos a estar trabajando y luego cómo la vamos a ir agregando al modelo. Para nosotros, para el modelo, hay varias cosas que tenemos que hacer. Uno es la limpieza de datos. Yo tengo que ver los valores nulos, si los tengo que convertir o efectivamente se representan y se quedan así. En otros casos, esto me puede afectar el modelo, ¿sí? El otro es todas las variables, en este caso las cualitativas, las que estamos viendo ahorita nosotros, las categóricas, y las estoy convirtiendo. Y datos que sean basura que yo quiera limpiar, o definitivamente por ahí va un tema de, entre todas las variables, y una variable de descripción o algo que se quedó muy abierto, y la verdad es que para este tipo de análisis yo la tengo que descartar y tengo que sacarlo de la sábana de datos. Y luego pues ya viene el tema de que yo convierto los factores. Esto es bien importante porque nosotros vamos a ir pues haciendo pruebas de algunos modelos. La otra semana quiero enseñarles, no la semana siguiente, sino la siguiente, les voy a enseñar utilizando Python algunos de los modelos tradicionales de decisión. Aquí regresamos un poco a árboles de decisión que vieron en su momento ahí en la licenciatura.
para poder pues utilizar algunos modelos que nos van a ir ayudando de acuerdo a las variables que nosotros identificamos. Bueno, entonces nosotros ahorita vamos a utilizar el tercer dataset, que es el del banco. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí el del banco. Listo. Ok, entonces, vamos a, en este caso yo le voy a colocar, y le voy a agregar el dataset. Este dataset del banco ya está en el Drive, ¿sí? En la carpeta que dice análisis multivariado y lo van a encontrar. Ok. Y es un CSV, sí, es un CSV. Y le voy a decir que es un archivo que lo voy a buscar. Entonces, okay, no le mando la ruta. Yo lo quiero buscar. A mí me gusta más buscar. Header. Sí tiene un header. Y sí viene con un separador. Solo una pregunta, está en la de dataset, ¿verdad? No está en el dataset. Está en la, usted dice el dataset del banco, está en una carpeta que dice análisis multivariado. Está la presentación y está el Excel. Ok, gracias. Creo que por aquí Sam Padilla lo mandó. En este momento. Ya lo encontré, gracias. Listo. Vamos a buscar. Ahora yo lo voy a buscar en mi máquina ustedes porque entre tanto, por ahí tiene que estar. Ok, lo bueno es que esto no es de un banco conocido, espero yo. Ok, una vez que yo entonces yo ya lo cargué, pues vamos a... Vamos a ver qué tiene esto. Ok, esto sí tiene varias. Se podría decir varias variables como tal. Y pues es un análisis más para un tema bancario, análisis bancario y todo lo demás. Ok, entonces ya con esto, pues ahorita nosotros deberíamos de ver cuál es la estructura. Nosotros ya vimos la data, pero son pocos pues. ¿Se recuerdan que en un STR vemos banca? Ok. ¿Cómo van? ¿Les cargó? Ingeniero. Algo. Excelente. Sí, ingeniero. Ok. Esto es, en vez de que me ponga a contarlos así, con length, pues puedo saber cuántas variables tiene este dataset. Bueno. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, yo ya sé cómo convertir un factor, o sea, en este caso estamos hablando de un vector, pero ahora vamos a hablar de un dataset. ¿Cómo vamos a ir convirtiendo esas
ese conjunto de datos que tiene la variable, ¿cómo los voy a empezar a identificar cuáles son esas que yo veo que pueden ser categóricas, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar aquí a alguien, bueno, José Abraham, que siempre tiene ahí el audio, estamos escuchando siempre ahí que los perritos están ladrando. A ver, Larry, ¿qué? ¿Está por ahí? Sí, estoy por acá. Ok. De estas 17 variables, por ahí ya tenemos ya la Y, que es la variable dependiente. ¿Cuáles de acá considera que son las variables que pueden ser categóricas? ¿La edad? No. Partamos que la categórica son cualitativas. La marital. Ajá. Y la de trabajo. Cualitativa, sí. La de trabajo. ¿La de trabajo? ¿Qué otra? Todas o las que yo considero. Todas las que usted considera, de esas 17, ¿cuáles cree que son categóricas a excepción de la Y? La de housing. Todas las que son tipo CHR. En algunos casos sí, por eso decía, es de analizar la sábana de datos. ¿Por qué? Porque hay algunas variables que la respuesta de cómo, o sea, por eso es importante cuando ustedes estén haciendo su instrumento, que traten de dejar y que conozcan qué posible información puede tener su variable. Por eso están haciendo el tema del el marco teórico. Y que no la dejen tan abierta, porque hay preguntas que a veces se obtienen en el instrumento, que a veces obtenemos N cantidad de información y que las vamos a tener que ir agrupando, pero agrupando por algún tipo de afinidad, pero no porque en sí son categóricas, o sea, en sí yo puedo agruparlas por la respuesta en sí. Ingeniera, disculpe, yo pienso que ahí sería la del trabajo, la de la educación, la del préstamo, yo creo que podría servir. Si es un análisis, ajá, la de loan, bueno, no sé cómo se pronuncia. Loan, no sé cómo se pronuncia, pero creo que puede servir si van a analizar a las personas en un banco, saber si tuvieron un préstamo o no. Correcto. Y ok. ¿Otra? La situación, si son casados o no, también creo que sirve. Eso sí es finito. Y solo eso se me ocurre por ahorita. Ok. Ok. Los puntos, digamos, en este caso como las... ¿qué se podría decir? Sí, a ver, encuentro la otra. ¿No han contactado? ¿Cómo han contactado, por ejemplo? ¿Esa también? Perdone, ingeniera, como ahí dice celular, pero no entiendo si eso se puede tomar como que van los números de celular directamente. Se puede tomar, digamos, en este caso es qué tipo de contacto tenemos. Sí. Ya entendí. Por ejemplo, entonces esa sí iría. Exacto, esa iría. Y todo lo La que de no mes conozcan también, se ¿verdad? van en el desconozco. En el del mes también, porque ese es finito. Sí, tradicionalmente, recuérdense que esto, los bancos tradicionalmente pues ya tienen como catálogos predefinidos, digamos, para la información en sí.
para este tipo de datos. Ok, entonces cuando estamos diciendo que obtenemos la información de sistemas que tienen cierta validación y que la información es de catálogos, nos da mayor nivel de confianza a que la mayoría de variables se puedan volver categóricas, ¿sí? Cuando estamos obteniendo la información de un instrumento, de un trabajo de campo, ahí es donde tenemos que ver con lupa la información, si efectivamente pueden ser categóricas o no, ¿sí? Entonces, de estas, pues sí, aquí hay varias que nosotros vamos a ir agregando y esas son las que nosotros vamos a convertirlas en categórica, en factor. Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, en este caso, banca. De banca. Y aquí lo voy a colocar acá para que no lo confunda con nada más, ¿sí? Aquí me salen todas las variables. ¿Cuál es la primera variable que yo veo que se puede volver en categórica, que la puedo volver a un factor? La primera que yo voy a hacer es la de trabajo, ¿sí? Yo. Y yo le voy a decir, mira, tú te vas a convertir en un factor. Aunque estés dentro de tu dataset, te vas a convertir en un factor. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Yo vengo y con as les voy a decir que todo eso se vaya a convertir, ¿sí? En este caso, que se convierta a un factor y qué datos le tengo que dar. Esto mismo. Si se dan cuenta es similar a esto, únicamente que acá estoy hablando de un vector en particular, pero aquí ya estoy hablando dentro de un dataset donde yo voy convirtiendo. Entonces, pues veamos si me funciona. Ok, vamos a convertir. Ok. No quiero hacer algo aquí antes de... Quiero ver qué datos me están dando acá. Ok. Yo. Ok. Miren yo cómo está. Ok. Siguiente. ¿Cuál es la otra que nosotros teníamos dentro de la sábana de datos? Bueno, ya tengo yo. Pues veamos este de está casado, si está soltero, el estado civil. Entonces hagamos otra vez. Otro que sería este. Solo que ahora vamos a poner el de... Entonces, pero es más fácil copiar. Y si no funciona es porque ya. Vamos a ver. Este. Así. Ok. Vamos a error. ¿Se dan cuenta qué es lo que estamos convirtiendo, verdad? Sí. Cuando yo hago el summary en una cualitativa, si mucho me va a dar cómo son los patrones, pero realmente no hay tanto que pueda decirme, porque esto es más para trabajar datos numéricos, ¿verdad? Pero cuando yo ya lo estoy convirtiendo a un factor, él lo agrupa, y esa agrupación a mí sí me da un sentido, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con nuestro dataset es elegir realmente esas variables que funcionan para que luego ya las vayamos limpiando para poder meterlas a un modelo. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, vamos a hacer las siguientes, ¿sí? Vamos a hacer las siguientes y luego pues ya ustedes van a hacer acá, les voy a dar un espacio para que ustedes hagan el de
que les dejé, el de los apartamentos, ahí les dejé que van a hacer, ¿sí? Ok, entonces nosotros ahorita pues vamos a seguir haciendo. ¿Cuáles otros nos falta? Ya tengo este marital. ¿Cuál es el otro? Educación. ¿Cuál creen que es el otro? Educación. Ok, Educación. educación. Me perdonan, pero yo prefiero copiar. Ok. Una por una, mejor. Voy a hacer que me haga error después. Ok, veamos otra vez y luego ya los demás ya los vamos a hacer más prácticos. ¿Aquí está? No lo tengo. No tengo información que realmente sea relevante. Ok. Siguiente, ¿cuál creen que es? A ver, aquí. Educación, ya tengo educación. Contact. Contact. El de los préstamos. El loan. Sí. Vamos a ver este. Vamos a traer. Bueno. Vamos a dejar este todavía no, este no. Si tiene caso, ¿no? Perdón, este sí. Pero vamos a seguir lo que dice su compañera. Vamos a hacer el de lo. Ok. Entonces, chicos, en lo que yo estoy haciendo esto, lo que ustedes al final van a tratar de hacer es convertir todas estas a que sean factor, que sean categóricos. ¿Sí? Otra que está por aquí. Me voy a ir en orden. La de mes. ¿Cuál? La de mes. Ok. La de contact, ¿no? Sí, eso también. Ingeniera, el Es que compañero hice dos Joaquín veces ya- educación. ¿Qué manda? Es que aparece dos veces educación, por eso pensé que ya estaba la de contact. Ay, ustedes perdonen, pero no les digo que eso de copy-paste da error. Vamos a poner el de contact. Por eso los entiendo cuando me dan mi tarea. Ok, contact. ¿Qué otra me falta? Aquí donde está, no tengo que ver. El del mes. El mes, ya está. La casa. Ok, perfecto. Miren ustedes qué housing. ¿Algún otro? Bueno, contact ya está, housing ya está, el préstamo ya está, balance, este default no te... Podríamos ver qué tiene. Igual si no, se le aplica un null y con eso nos quitamos la variable que no nos sirva. ¿Ok? Por ahí creo que hay algún compañero que está pidiendo entrar. Ok. Bueno, creo que desde aquí vamos a empezar a probar. Y ahora. Ok. Summary. Default, solo sí y no. Housing sí y no. Housing sí y no. Contact. Revelación. Solo tengo estos dos. Bueno, probemos estos dos. ¿Qué datos tienen para ver si hay algo rescatable entre estos dos? Vamos a colocar estos.
Hoy, ¿qué vamos a subir? Van a subir esto que están haciendo ustedes ahorita. Ok, hagamos este. Vamos a estos dos. Esto solo sí, no. Y vidas, otras, unas y unas. Ok, por lo menos aquí ya nos da categorías. Ya podemos ver. Listo. Bueno, luego que nosotros vamos a estar haciendo eso, digamos que el paso 2 es elegir alguna de esas variables, ya sea de las categóricas, que las podamos ir graficando, o de las que tenemos acá que son numéricas, ¿sí? O alguna de las que son numéricas y queremos nosotros pues verlas gráficamente en un histograma para ver tendencias o para verlos en un diagrama de caja, también para ver pues dónde están los cuartiles de una forma mucho más gráfica. Para eso nos sirven los diagramas de caja. Pero para que nosotros podamos seguir trabajando, vamos a hacer lo que nos toca para que no nos vayamos a dormir en la clase. Pues ahorita les voy a mostrar y ya de último vemos las gráficas. Necesito que veamos esta parte. Ahorita les muestro en pantalla en lo que ustedes terminan de... Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que van a... tienen dos opciones, ahorita les muestro. Bueno, lo que vamos a hacer es, van a seleccionar un dataset en la nube o pueden utilizar el ejemplo de apartamento. Es libre. Si ustedes quieren usar el de apartamento, enhorabuena. Si ustedes ya tienen un dataset que está en la nube, o sea, que está en internet y que lo puedan mapear y utilizarlo, está bien. Bajo esa premisa, lo que van a hacer es clasificar las variables de estudio. Y ya vieron que con R es mucho más fácil si usamos el STR, por ejemplo, y empezamos a decir si es cualitativa, cuantitativa, el tipo de datos como lo identifica R y qué datos, posiblemente un ejemplo de datos que aloja. Eso se nos da el STR. Ok. Luego que nosotros ya tenemos eso, vamos a convertir, vamos a tomar de esas variables, vamos a seleccionar cuáles son las variables categóricas, ¿sí? Y esas variables categóricas las van a convertir. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, yo les voy a dar chance, unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer estos dos ítems, ¿sí? Esto es entrega individual y lo van a estar trabajando acá. Entonces, yo voy a estar aquí. Si tienen duda, me cuentan. Entonces, digamos que a las 8:30 hacemos corte, porque luego yo tengo que enseñarles un poco de las gráficas que vamos a aplicar y eso ya se va a quedar de tarea para ustedes para que hagan las demás gráficas. ¿Ok? Y solo voy a... Bueno, ahora vamos a poner otro y si se recuerdan, a ver, les voy a colocar acá les voy a poner en pantalla la presentación como tal, creo que está por aquí. Entonces se los voy a mostrar. Ok, entonces aquí en la presentación les había colocado esto. Vamos a ver qué más. Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar con el univariado, ya luego el bivariado y multivariado lo vamos a hacer después, pero es cuando nosotros efectivamente seleccionamos una variable y vamos a analizar pues específicamente todo lo que sucede. Empezamos primero con la estadística descriptiva
Y luego, pues nosotros ya definimos con algunas gráficas que nos ayudan a poder hacer esos trabajos. Entonces, ¿qué gráficos utilizo yo cuando hago un análisis? Primero, univariado, luego ya me voy a lo demás. ¿Sí? Yo puedo hacer diagramas de caja, que los diagramas de caja en sí a mí me dan una visión de dónde está el conjunto de datos a nivel de los cuartiles, dónde está la mediana, ¿sí? Y viéndolo desde una perspectiva de una variable. Luego, pues yo puedo tener los histogramas, que son estos, que me dan un esquema visual de la data con la frecuencia. Por eso nosotros colocamos acá la frecuencia. Con cuánta frecuencia se está dando esa variable en sí, de acuerdo a una segmentación en particular, ¿sí? Luego yo tengo las curvas de densidad que tradicionalmente me sirven para ver si están sesgadas a la izquierda, sesgadas a la derecha, dónde está la mayoría de data en sí, ¿sí? Y pues luego ya tengo los gráficos circulares. Nosotros hoy vamos a ver tradicionalmente dos, para los que vamos a analizar. Vamos a hacer uno que es para unas que sean cuantitativas, que ya hicimos ahí el de la edad, y ahora vamos a hacer primero el histograma de la cuantitativa, que es la edad, y luego vamos a hacer un diagrama de caja de esa misma variable. Y luego vamos a tomar el ejemplo de una que nosotros utilizamos como categórica, ¿sí? Y la vamos a analizar. Entonces, para la categórica podemos hacer un diagrama, en este caso un diagrama de barras, para poder ver y cuantificar nada más por categoría, y luego podemos hacer pues un diagrama de caja. La verdad es que ahí solo nos va a dar cierta información, pero por lo menos lo vamos a analizar ahorita. Y luego pues acá para poder analizar un diagrama de caja es bien importante tener esto en cuenta. Todo lo que ustedes vean que esté fuera de, yo tengo aquí valores máximos y mínimos que están dentro del rango que se acepta, pero puedo tener valores atípicos que tradicionalmente, por ejemplo, si estamos hablando de algunas ventas y el promedio o el rango de ventas tradicionalmente de una persona cuando me compra, pues no sobrepasa los 1,000 quetzales. Pero de repente veo que tengo una venta de 1,000,000 o 500,000 o no sé cuánto más, pues eso ya para mí es un valor atípico. Entonces, el diagrama de caja a mí me permite para ver eso. Yo en el centro identifico la media aritmética para que puedan entenderlo, y dentro de esos datos que a nosotros nos da el summary en el R, pues nosotros encontramos el primer cuartil y el tercer cuartil. Recordamos que el primero es el 25% donde se registra la data, y el tercer cuartil es donde se engloba también el 75% de esa data. Y en medio de esos, pues nosotros encontramos, en este caso, la media, ¿sí? Entonces, viendo ese análisis, es como nosotros vamos a estar trabajando los demás ejercicios. Solo vamos a hacer dos para poder trabajar. Bajo esa perspectiva, yo les voy a mostrar entonces el ejemplo. ¿Ven el estudio? Si no, voy a estar ahí hablando solo. Sí. Ok. Bueno, entonces, ahora nosotros pues hagamos un diagrama de caja, ¿sí? Entonces, aquí está. Y le vamos a decir que va a ser siempre de la edad. Aquí tengo age. Color. Adicional. Si no ven el comando, me dicen, así se los mando. Pero cuando me funcione. ¿Dónde le vamos a colocar? Aquí no hay más.
Horizontal. Ok. Entonces, No sé, pues, los datos acumulados, por así decirlo. Y entre los que tienen los más altos. son los que nosotros podríamos decir que son atípicos para nosotros. Cuartil 1 y el cuartil 3 y la media. Ok, entonces, exacto. Nosotros ahorita le estamos diciendo que lo vea de forma horizontal. No están como en el ejemplo, ¿sí? Nosotros normalmente, ¿a qué le conocemos media aritmética? Al promedio. Correcto, ¿sí? A mí me está diciendo entonces que la media aritmética está aquí, de todo el bloque de datos, ¿sí? Datos atípicos están de acá. Entonces yo digo, ¿cuál será mi primer cuartil? Recuérdense que aquí me dice que mi primer cuartil está en 33, más o menos por aquí. Luego me dice a mí, ¿sí? Que la mediana está en donde? En 39. No está aquí, ¿sí? ¿Está aquí? Sí, aquí está la mediana. Ok, y luego me dice, ¿dónde está el tercer cuartil? En 49. Si pusiéramos aquí una rayita, casi que le llega. Entonces aquí es, esto que vemos aquí, cobra sentido acá. El valor máximo 87 está como por acá, pero no es un valor tradicional, ¿sí? Los valores tradicionales están en este segmento y estos que están acá son valores típicos para nosotros. Cuando empezamos a hacer análisis de datos, a veces en los modelos tenemos que descartar algunos datos que para nosotros, lejos de ser un apoyo para el modelo, pues nos vienen a quitar un poco el foco. Entonces, acá pues vemos un poco de datos atípicos como tal. Así es como lo podemos describir. Ahora, esto es bien importante porque ustedes van a hacer del ejercicio que tienen como segunda fase, van a hacer y van a elegir 5 tipos de variables, ya sea cualitativas o cuantitativas, y ustedes van a hacer por lo menos una gráfica por cada uno. O sea, van a hacer su análisis univariado. Eso incluye que yo le agregue el summary, ¿sí? Esto debe de estar. O si ustedes quieren utilizar el diagrama de caja o utilizar un histograma. Con uno de esos ustedes ya lo hacen. Y tienen que elegir 5. ¿Y qué es lo que ustedes encuentran ahí con sus propias palabras? Ok, ahora vamos a hacer una que vaya para una que sea, vamos a ver aquí, bueno, agarremos una cualitativa, en este caso una categórica, una que yo convertí a factor. Entonces voy a utilizar un bar plot. ¿Sí? Este no es un histograma, es un diagrama de barras. ¿Por qué? Porque yo quiero ver y quiero segmentar lo que me dio a mí el tema de lo que yo convertí en factor. ¿Sí? Entonces ahora le digo yo, ¿de dónde voy a obtener la información? Y vamos a ver, quiero ver este, porque este tiene un poquito más de datos. Educación. Y le voy a decir que el nombre va a ser ay, ok. ¿Qué más? Ok. Nivel escolar.
Y va a ir en el eje Y. Igual vamos a colocar la frecuencia. Ok. Ok, funciona esto. Ingeniera, ¿cuántos hay que hacer, dijo? ¿3 o 4? 5. 5. 5. Me faltan 3. 5 de su ejemplo, de su ejercicio, ¿verdad? No de este. Este solo es el ejemplo de clase. Sí, pues, ok. Ok. Bueno, entonces aquí yo sobre cuál lo hice, sobre una que es categórica y es descriptiva. ¿Qué hubiera pasado? Yo aquí, o sea, para poder hacer los siguientes análisis necesito que estas sí se conviertan en un factor para que yo pueda empezar a hacer esto, digamos, para que sea más fácil. Ahora vamos a ver si nos funciona un... no, déjenmelo. Bueno, si no, por la hora. Vamos ustedes eligen el summary, en este caso a mí, ¿qué me faltó hacer? ¿El summary de quién? De educación. Educación. Ok. Es que lo estoy viendo por variable. Ok. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es analizar cada una de las variables en sí, como tal. Y solo aquí voy a hacer algo que... Ok, acá, cuando hay muchos, ¿se recuerdan que yo aquí agregué agregué otras 2 bases de datos, o otros datasets, ¿sí? Y en cierta manera, yo solo el de bank hice un attach, pero tienen el mismo valor, no tienen el mismo nombre de variables. Entonces, por ejemplo, acá en el summary explícitamente sí le debería de definir para que él me tome esto, ¿sí? Primario, secundario, ¿sí? Y todo lo demás. Entonces, ustedes van a hacer ese análisis, van a elegir 5 variables, de preferencia por lo menos debería de haber una categórica y las demás deberían ser numéricas del ejercicio que ustedes tengan. Entonces vamos a pasar por acá. Si no les funciona, les voy a pasar esto. Lo voy a pasar para los que no les pueda funcionar. Ahí les pasé el código. Ok, entonces les voy a poner aquí y lo vamos a colocar de una vez en la plataforma. Listo. Entonces ya con esto es de realizar análisis univariado, tablas, gráficos y nada, aquí lo único que van a hacer realmente van a hacer el summary, van a hacer una gráfica, la que ustedes quieran, ¿sí? Ya sea de caja, de barras o el histograma, y van a colocar un pequeño análisis de qué es lo que ustedes están encontrando. Ingeniera, disculpe, si quisiéramos hacer el circulito, digamos, ¿cuál sería la función? Y ahorita se los puedo poner. Se las voy a mandar en el script. Ahorita lo único que quiero es que estas que están acá, para que les quede la tarea y es lo que les voy a subir ahorita, van a realizar el análisis univariado de 5 variables. ¿Cuáles? Les voy a colocar en asterisco, que por lo menos debería de ser una
que sea categórica, ¿sí? Ok. Una categórica y las demás podrían ser cuantitativas, las que quieran. Van a aplicar el summary, van a agregar en esta, ya sea una de caja, diagrama de caja, o ya sea un diagrama de barras o un histograma. Y van a hacer un pequeño análisis. Todo eso lo van a subir en el mismo documento donde colocaron todo esto. Ahorita ustedes van a ver en la, y me confirman de una vez, van a ver la actividad, porque tengo a los dos. Vamos a ver, antes de que se me olvide. ¿Tienen alguna duda con esto? Solo yo sí. Dijo que del estudio R íbamos a subir solo el código y los pantallazos de apartamentos por aparte, o todo se va a ir junto ahora. Esto se va a ir junto. Porque de esas, de lo que ustedes hayan elegido de acá, van a sacar 5 variables. Ah, ok. O sea, 5 variables del dataset que ustedes, ¿cómo se llama? De Que ustedes apartamentos. hayan elegido. De apartamentos, sí, no sé si alguien lo haya hecho aparte. No sé si alguien utilizó, de todos los que están acá, alguien utilizó algún otro dataset que esté en línea. Pregunto. ¿O todos se fueron por apartamentos? Yo escogí Apartamento. apartamento. Creo que todos. Apartamento. Ok. Entonces mejor de tarea que lo hagan con otro. No, ya tienen suficiente con la tarea de que tienen que hacer. Y pregunta, con respecto al... Hay un grupo que ahí sí tenía dudas, creo que tal vez con ellos me puedo quedar de último. ¿Alguien de ustedes tiene duda con respecto a lo que tienen que entregar la otra semana? La otra semana ya deberían de tener todo, todo el marco teórico. ¿Cómo van con eso? Doctora, en el caso de nosotros, yo había sido la persona que le compartió el documento de Word, pero me quedé ahí esperando su observación. Quizá sea posible que pueda orientarnos hoy, ¿verdad? No sé si eso es posible. Ustedes son los de el tema de por qué se hace la maestría, ¿no? Exactamente, ajá, sí, del por qué los estudiantes no optan por irse directamente a la tesis y privado, sino que se meten a la maestría en informática, ¿verdad? Ahí lo que les iba a decir es que ustedes tienen que buscar una propuesta de solución más que el problema ya lo tienen ahí. ¿Y cómo lo ve? Sí, sí, se lo ve factible, que incluso nosotros ya avanzamos bastante en el tema de la información, estamos casi, pues, diría yo, ya finalizando eh, toda la parte que usted nos pidió, entonces, pero nos detuvimos porque no queríamos trabajar en vano, ¿verdad? Ya. Ok, me quedo con ustedes más adelante. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a eso? Antes de, no de irnos, pues, pero bueno, sí de irnos. Pregunta. No, solo lo de la tarea, que todavía no se mira. Ahorita tenemos, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita lo van a ver. Listo.